Lo recordaba todo: el color de los zapatos del asesino, el ángulo del cuello, un rasguño en la hebilla del cinturón con forma de letra G. Su testimonio era perfecto, como una grabación de vigilancia. El detective escuchaba esa voz monótona y sentía cómo el frío se arrastraba por su espalda. En 30 años de trabajo había aprendido a distinguir la mentira de la verdad. Pero este hombre no mentía. Era algo peor. Era una máquina en un cuerpo humano. Y cuando le hizo una última pregunta, ¿de qué color eran los ojos del bebé en el cochecito?, el sistema perfecto falló. Por una fracción de segundo. Eso fue suficiente para entender. No era un testigo. Era un experimentador, para quien la vida ajena era solo una variable en una ecuación. El apartamento recibió a Pedro Morales con un olor a abandono. El aire en el interior parecía denso, estancado. Una mezcla de naftalina de un armario entreabierto, polvo asentado en los lomos de los libros y algo dulzón, empalagoso, que le revolvía el estómago. La lluvia golpeaba monótona la ventana, desdibujando los contornos de los edificios del patio. La ciudad, tras el cristal, se convertía en una masa gris sin límites definidos. Morales cruzó el umbral y se detuvo, permitiendo que el espacio le hablara. El viejo parqué crujió bajo sus pesadas botas, un sonido solitario, casi acusador en medio de aquel silencio. Avanzó lentamente junto a la pared, su mirada deslizándose por los detalles. Un fajo de periódicos atado con esmero junto al radiador, una taza de té a medio beber en la mesa, junto al sofá, con un cerco oscuro que el calor había dejado en la madera. En la pared colgaba una fotografía descolorida, 2 hombres con uniforme ante unas chimeneas de fábrica, sus sonrisas anchas y jóvenes. No había señales de lucha, tampoco de entrada forzada. Solo silencio, un silencio denso como el algodón en los oídos. Morales se detuvo junto a la ventana, observando los hilos grises tras el cristal. Su mano buscó instintivamente el bolsillo interior de su gabardina y encontró una libreta gastada. La sacó, la abrió en una página en blanco y el bolígrafo arañó el papel. La muerte vino de visita y se quedó. El caso parecía tan irremediable como el tiempo que hacía fuera. A la mañana siguiente, el despacho del coronel Vargas olía a café recién hecho y a ambición. Los jóvenes inspectores, uno tras otro, informaban de la falta de pistas, derrochando terminología técnica. Análisis de tráfico de llamadas, rastreo de la huella digital, correlación de datos. Sus trajes eran impecables, sus corbatas anudadas con precisión quirúrgica. Morales estaba sentado en el rincón más alejado, con una chaqueta gastada y un jersey azul oscuro cuyo cuello se había dado de sí. Removía lentamente un té ya frío en una taza barata, observando la escena con la distancia de quien ve una película en un idioma desconocido. Esos rostros pulcros, esos tonos de voz seguros, las presentaciones en las tabletas, todo le parecía un teatro en el que él había perdido su papel hace mucho tiempo. ¿Y usted, Pedro? ¿Tiene algo que añadir de la era analógica?, soltó Vargas sin apartar la vista del portátil. Tamborileaba sobre la mesa con un caro lápiz digital, un golpeteo ligero e irritante que marcaba el paso de los segundos. Morales negó lentamente con la cabeza. No le apetecía hablar. No le habrían escuchado. Vargas asintió con satisfacción y continuó la reunión. Morales tomó un sorbo de té frío. Amargaba. El silencio de su despacho se rompió con un golpe seco en la puerta. Morales apartó la vista de un viejo plano del barrio, uno de papel, cubierto de anotaciones que él mismo había hecho en los 90. «Inspector». Un joven agente apareció en el umbral con el rostro enrojecido por la emoción o por haber subido las escaleras corriendo. «Hay un testigo. Ha venido por su cuenta. Dice que lo vio todo, de principio a fin. Está abajo, esperando». Morales dejó el lápiz sobre la mesa. En 30 años de servicio había aprendido una verdad sencilla. Los testigos que lo habían visto todo, normalmente solo habían visto lo que querían ver, o lo que les pareció distinguir en la oscuridad, o lo que recordaban después de 3 copas y 2 noches en vela. Se levantó, estirando la espalda entumecida. La asiática le recordó su existencia con un dolor sordo en la zona lumbar. Hizo una mueca, pero la reprimió. «Bueno, vamos», masculló para sí mientras se ponía la chaqueta. «Echemos un vistazo a ese cinéfilo tuyo». La sala de interrogatorios estaba bañada en una luz fluorescente y fría que volvía la piel grisácea y las sombras duras. En el centro, tras una mesa metálica, estaba sentado un hombre.
Adrián Vega. Su postura era antinaturalmente recta, como si su columna vertebral fuera una cuerda tensada. Tenía las manos tranquilamente apoyadas sobre la mesa, con los dedos entrelazados. Llevaba un jersey oscuro, perfectamente planchado, sin una sola arruga. La tela parecía seca, a pesar del diluvio que arreciaba tras las ventanas de la comisaría. Morales cerró la puerta tras de sí. El chasquido de la cerradura sonó demasiado fuerte. Se sentó en la silla de enfrente y levantó la vista. Los ojos de Adrián, de un gris claro, casi incoloro, miraban a través de él. No a él, sino a través. No había en ellos miedo, ni curiosidad, ni irritación. Nada. Era la mirada del objetivo de una cámara. Impasible. Distante. Registrando datos. Un escalofrío recorrió la espalda de Morales, uno que no tenía nada que ver con la corriente de aire del conducto de ventilación. El interrogatorio comenzó de la forma habitual. Morales abrió su libreta y dejó el bolígrafo al lado. Cuénteme qué vio. La voz de Adrián sonó uniforme, monótona, sin la más mínima modulación, como si la hubiera generado un ordenador. Hora, 21 horas y 47 minutos. El sujeto, en adelante el sospechoso, salió del portal número 3 de la calle de los Olmos. Altura, entre 185 y 188 centímetros. Vestía un abrigo azul oscuro, de paño, con el cuello levantado. Zapatos negros, modelo Oxford. Al zapato izquierdo le faltaba un ojal en el tercer agujero desde arriba. Morales dejó de escribir. Se limitó a observar. Adrián continuaba sin alterar la entonación. Movimiento del sujeto, seguro, a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. Manos en los bolsillos del abrigo. Al girar hacia la avenida del Puerto, el sujeto se detuvo en un kiosco y compró una cajetilla de tabaco negro. Pagó con un billete de 10 euros y no contó el cambio. Cada palabra caía con el peso de un metrónomo, sin pausas, sin vacilaciones. En la hebilla del cinturón, de metal claro, había un arañazo con la forma incompleta de una letra G, orientado en un ángulo de 45 grados. Morales se reclinó lentamente en el respaldo de la silla. Sus dedos buscaron el puente de su nariz y lo apretaron, en un gesto familiar. Aquello ya no era un testimonio, era el informe de un sistema de vigilancia de alta precisión. La descripción proporcionada por Adrián resultó ser tan detallada que el sistema de reconocimiento facial encontró una coincidencia en cuestión de horas. Los números parpadearon en la pantalla. 92% de coincidencia. Víctor Sánchez, 45 años, obrero, con antecedentes por una pelea en un bar 10 años atrás, condena suspendida. El grupo operativo lo detuvo en su propio apartamento. Sánchez estaba borracho y asustado. Sus ojos se movían sin descanso, sus manos temblaban. Balbuceaba algo incoherente sobre que solo iba a casa, que no había hecho nada. Llevaba puesto aquel mismo abrigo, azul oscuro, de paño. Un experto examinó con lupa la hebilla de su cinturón. Un viejo arañazo, que recordaba vagamente a una letra G, destacaba sobre el metal deslucido. Para todos, excepto para Morales, el puzzle estaba resuelto. La llamada telefónica lo sorprendió en su despacho, cuando el crepúsculo ya se había tragado la ciudad. La pantalla se iluminó. Vargas. «Así se hace, Pedro». La voz del coronel vibraba con un triunfo mal disimulado. Esto es la sinergia entre la tecnología y el trabajo operativo. Caso resuelto en 48 horas. La prensa ya está esperando declaraciones. Diré que ha sido el resultado de un trabajo coordinado de todo el equipo, pero tú y yo sabemos quién es el verdadero héroe. Nuestros nuevos algoritmos. Cada palabra de Vargas era como sal en una herida. Morales escuchaba en silencio, apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Prepara el informe para el fiscal. Mañana quiero ver la acusación firmada. El tono de fin de llamada fue cortante. La conversación había terminado. Morales colgó el teléfono. Comprendió que aquel caso se convertiría en la bandera del nuevo método. Sus propias técnicas serían declaradas obsoletas de una vez por todas. Fósiles de otra era. Era noche cerrada. La comisaría se había vaciado. Los pasillos estaban sumidos en la penumbra, iluminados tan solo por el débil parpadeo de las luces de emergencia del techo. Morales estaba sentado frente al monitor de su despacho. En la pantalla, congelada, la cara impasible de Adrián Vega.
Reproducía la grabación del interrogatorio una y otra vez con el sonido desactivado. Se fijaba únicamente en el lenguaje corporal, pero no había lenguaje corporal. Había una figura inmóvil, una cáscara perfecta. Ni un solo movimiento nervioso, ni un cambio de postura, ni una mirada furtiva hacia un lado. Incluso cuando alguien dio un fuerte portazo en el pasillo, Adrián no se inmutó. Morales había visto mentir a criminales curtidos. Controlaban sus palabras, pero se olvidaban de sus manos. Había visto a inocentes confundirse. Sus cuerpos gritaban la verdad con más fuerza que sus voces. Nadie se comportaba de aquella manera. Sacó su libreta y la abrió en una página nueva. El bolígrafo chirrió. ¿Humano o imitación? Por la mañana, Morales entró en la pecera de Vargas sin llamar. El coronel estaba sentado en su escritorio de cromo y cristal, tecleando algo sin levantar la vista. «Ernesto, necesito hablar contigo». «Habla», dijo Vargas sin dejar de mirar la pantalla. «El problema no son los detalles, es la ausencia de ellos». Morales dio un paso al frente. En su relato no hay vida, no hay miedo, no hay errores. Eso no es normal. Vargas por fin levantó la vista, cansado, con una irritación mal disimulada. «Es normal en personas con memoria fotográfica, Pedro. Se llama memoria eidética. Búscalo en Wikipedia». Volvió a la pantalla. «No busques 3 pies al gato. Tienes todo lo necesario para cerrar el caso. Ciérralo». «No puedo». Un pesado silencio se instaló entre ellos. «¿No puedes o no quieres?» Vargas se reclinó en su sillón, cruzándose de brazos. Morales permaneció en silencio. La llamada llegó al día siguiente. Vargas ya no estaba tranquilo. Cuando Morales entró en el despacho, el coronel se levantó de un salto. Tenía el rostro congestionado por la rabia. «Estoy harto de tu testarudez de viejo», gritó, agarrando la abultada carpeta del caso de encima de la mesa. La carpeta golpeó con fuerza el escritorio, justo delante de Morales. Los papeles se esparcieron en abanico y varias hojas cayeron al suelo. «Estás frenando a todo el departamento. Te aferras a tus conjeturas cuando tenemos hechos sólidos como rocas». Vargas se inclinó sobre la mesa, apoyando los puños en ella. «Fírmalo. He dicho que lo firmes». Morales, lenta y deliberadamente, se agachó y recogió las hojas caídas. Las apiló, alineó los bordes y las apartó de sí. «No», dijo en voz baja pero firme. El grito fue reemplazado por una calma gélida que resultó ser más aterradora que cualquier arrebato de furia. Vargas volvió a su sillón. Se sentó. Miró a Morales como si lo viera por primera vez. «Bien». Su voz se volvió uniforme, distante. «Entendido». Abrió un cajón del escritorio y sacó un formulario. Orden número 47. En base al informe de servicio, tú, inspector Morales, quedas apartado del caso número 812 por retraso injustificado de los plazos e incumplimiento de la disciplina procesal. Todos los materiales deberán ser entregados al inspector Reyes en un plazo de 24 horas. La mención de Reyes, un joven advenedizo que 2 meses atrás se había jactado de cerrar un caso gracias a un soplo de las redes sociales, no era una simple orden. Era un insulto calculado y certero. Vargas había dado donde más dolía. «Puedes irte». Morales salió del despacho en silencio. La humillación le quemaba bajo las costillas, un dolor sordo imposible de aplacar. Caminaba por el pasillo vacío y el eco de sus pasos resonaba con fuerza. Sus piernas lo llevaron más allá de su propio despacho. El archivo estaba en el semisótano. El encargado, un hombre mayor, somnoliento, con un uniforme grasiento, le hizo un gesto con la cabeza sin siquiera levantar la vista del periódico. Morales avanzó entre las estanterías. El polvo flotaba en el aire, iluminado por las tenues lámparas. Encontró la carpeta que buscaba. Sus dedos se movieron con rapidez y precisión. No se llevó todo el expediente. Habría sido estúpido e inútil. Extrajo el corazón del caso, la cinta de video original con el interrogatorio de Adrián Vega y las 2 hojas con su declaración. Una caligrafía perfecta, letras impecables. Lo escondió todo en el bolsillo interior de su gabardina. Esto ya no era insubordinación, era un delito. Pero en ese momento, a Morales le daba igual. La cocina de Pedro Morales estaba sumida en la penumbra. Una solitaria lámpara sobre la mesa proyectaba un círculo de luz amarilla sobre la encimera de madera, llena de arañazos y marcas de tazas calientes. Allí,
En esa isla de luz yacían los tesoros robados. Una cinta de video en una gastada funda de plástico y varias hojas de papel cubiertas con una caligrafía perfecta. Morales permanecía inmóvil, contemplando aquellos objetos. Sus pesadas manos descansaban a ambos lados de la cinta, como si la protegiera de un enemigo invisible. Lo surrealista de la situación lo oprimía con el peso de una losa de hormigón. Por primera vez en 30 años de servicio, se encontraba al otro lado. No era una víctima, ni un testigo, era un delincuente. Alargó la mano hacia la botella de brandy que había en el borde de la mesa y se sirvió en un vaso tallado, herencia de su padre, igual que el reloj de su muñeca. El líquido áspero le quemó la garganta, pero no le trajo alivio, solo una amargura que se extendía por su esófago. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Las 24 horas que le había dado Vargas se consumían con cada segundo. Cada parpadeo de las manecillas era una cuenta atrás hacia el final. Morales miró la cinta de video. El detonador. Él mismo lo había activado, y ahora lo sostenía en sus manos, sin saber a dónde correr ni dónde esconderse. Ya no era un inspector llevando una investigación extraoficial. Era un criminal que había robado pruebas. La mañana lo recibió con un silencio helado. La comisaría tenía el aspecto de siempre. El linóleo desgastado en los pasillos, el olor a café de máquina de la oficina, el murmullo de voces tras las puertas de los despachos. Pero el ambiente había cambiado. Morales lo sentía en la piel, como un animal que olfatea a un depredador. Se dirigió a la zona de fumadores, un pequeño espacio junto a una ventana en el segundo piso, donde apenas ayer contaba anécdotas con sus viejos colegas. La puerta estaba entreabierta y desde dentro llegaban risas. Morales cruzó el umbral. Las risas se cortaron en seco. 3 inspectores, 2 de ellos más jóvenes y uno de su misma edad, se quedaron paralizados con los cigarrillos en la mano. Sus rostros se volvieron impenetrables, como si se hubieran puesto una máscara. «¿Pedro?», saludó el mayor, coronado, pero no había calidez en su voz. Los otros apartaron la mirada. Uno fingió estar absorto en la pantalla de su móvil. El otro apagó apresuradamente su cigarrillo y se marchó, balbuceando algo sobre una llamada urgente. Morales se quedó en el marco de la puerta. Un vacío frío y pegajoso se extendía por su pecho. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia su despacho. Su guarida lo recibió con la penumbra habitual. La ventana daba a un patio interior de hormigón, donde reinaba la penumbra incluso a mediodía. Morales se dejó caer en su silla hundida. El cuero de los reposabrazos estaba gastado hasta dejar ver el relleno, y los muelles crujieron bajo su peso. Miró su escritorio, la pila de papeles que ya no le pertenecían, la taza vacía con los restos del té de ayer. El joven agente, el mismo que 2 días antes había irrumpido con la noticia del testigo, pasó por delante de la puerta abierta. Morales levantó la cabeza y cruzó su mirada. El chico bajó los ojos al instante y aceleró el paso, como si temiera contagiarse de su desgracia. Morales se reclinó en el respaldo. Su refugio ya no parecía seguro. Se había vuelto ajeno. Se sentía físicamente como un blanco. El juicio silencioso de sus compañeros le dolía más que los gritos de Vargas. La ira se puede soportar. El desprecio es más difícil. Al comprender que dentro del sistema ya no conseguiría nada, Morales tomó una decisión. Actuaría como un lobo solitario. Su objetivo, Adrián Vega. Tenía que volver a verlo. No en las asépticas paredes de una sala de interrogatorios, donde las cámaras graban cada palabra, sino en su territorio. Allí donde una persona se relaja, donde se permite ser ella misma. Rebuscó en el cajón de su escritorio. Entre clips viejos, tarjetas de visita de hacía 5 años y bolígrafos secos, encontró uno de plástico barato, azul, con el logo desvaído de algún banco. Alguien lo había olvidado allí hacía meses. Ese sería su caballo de Troya. La excusa formal, devolver un objeto personal al testigo. Sabía lo frágil que era la artimaña, sobre todo con alguien como Adrián, pero no tenía otro plan. Era un intento desesperado por restablecer el contacto, por encontrar una grieta en aquella fachada perfecta. Morales se guardó el bolígrafo en el bolsillo de la chaqueta y se levantó. La espalda le respondió con un dolor sordo. La ciática volvía a la carga. Hizo una mueca, pero se masajeó la zona lumbar y salió del despacho. Nadie lo detuvo en el pasillo. Nadie siquiera lo miró. La torre de cristal del complejo residencial, Espectro, se clavaba en el cielo gris de otoño como una jeringuilla gigante.
La lluvia había amainado, pero el cielo seguía bajo y plomizo. Morales, con su vieja gabardina de paño y los codos gastados, se sentía un elemento extraño allí. A su alrededor, la gente se movía con abrigos caros, las mujeres taconeaban sobre el mármol y el guardia de la entrada lo miraba con un recelo mal disimulado. El vestíbulo era enorme, revestido de mármol y acero. Los techos se elevaban a la altura de 2 pisos. Todo estaba vacío, resonante, estéril. El ascensor subió en silencio, sin un solo chirrido. Los números del panel cambiaban con precisión matemática. Planta 25. Morales encontró la puerta que buscaba. Número 2507. Ni placas ni adornos, solo cifras. Pulsó el timbre. La puerta se abrió al instante, como si lo estuvieran esperando. En el umbral apareció Adrián Vega. Sus ojos grises, casi incoloros, miraban fijamente, sin parpadear. Llevaba un jersey oscuro de cachemira y unos vaqueros negros. Ropa cara, pero anónima. «Inspector Morales», constató Adrián. No preguntó. «¿En qué puedo ayudarle?» Su voz carecía de entonación, uniforme, mecánica. Morales tuvo la sensación de no haber llegado a un apartamento, sino a la recepción de un centro de computación. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Adrián se hizo a un lado para dejarlo entrar. Morales cruzó el umbral y se quedó paralizado. Era un estudio. Un enorme ventanal panorámico, del suelo al techo, mostraba la ciudad extendiéndose como un mapa viviente. El mobiliario era mínimo, un sofá blanco de formas geométricas, una mesa de centro de cristal, una estantería con libros ordenados por el color de sus lomos, del negro al blanco. Ni una foto, ni un recuerdo, ni un solo objeto que pareciera tener vida. La esterilidad de un quirófano. Morales decidió romperla deliberadamente. Se quitó la gabardina mojada y la colgó con descuido en el respaldo de una silla inmaculadamente blanca junto a la entrada. El agua empezó a gotear de la tela de inmediato, formando un charco oscuro sobre el impecable parqué. Al pasar junto a la mesa de centro, rozó accidentalmente, con el codo, una pila de libros perfectamente alineados, que se desparramó. Era su forma de luchar, un intento de provocar la más mínima emoción. Adrián Vega permaneció impasible, en silencio, con 2 dedos, con asco, como si tocara algo sucio. Recogió la gabardina de Morales, la llevó al guardarropa, regresó con una toalla blanca y secó el charco. Luego, con precisión matemática, volvió a alinear la pila de libros, comprobando los ángulos. Ni una palabra, ni una sola emoción en su rostro. Aquel enfrentamiento silencioso exasperaba a Morales más que cualquier grito. «He traído un bolígrafo que quizá olvidó», dijo Morales, tendiéndole el objeto de plástico. Adrián ni siquiera lo miró. «Uso una pluma estilográfica Lamy 2000 con tinta Noodler's Black», respondió con voz plana. «No es mío». El plan se desmoronaba. Morales intentó improvisar. Se sentó en el borde del sofá sin esperar a que lo invitaran. «¿Cómo se encuentra? Después de aquella noche. Debe de ser duro presenciar algo así». «El miedo es una reacción ineficaz que reduce las capacidades cognitivas», respondió Adrián de pie junto a la ventana. «Yo observé y memoricé. ¿No tiene pesadillas?» «El sueño es una necesidad fisiológica. Las pesadillas son el resultado de una disfunción en el procesamiento de la información. No las tengo». Morales apretó los puños. Cada respuesta era como golpearse contra un muro. «¿No siente ninguna emoción?» Las emociones son un subproducto de mecanismos evolutivos, útiles en ciertos contextos. En este caso, habrían sido contraproducentes. Un muro, de hormigón, impenetrable. Morales se levantó. Sus dedos buscaron el puente de su nariz, apretándolo en un gesto habitual. «Gracias por su tiempo», soltó dirigiéndose a la salida. «Actúa fuera de sus competencias oficiales», dijo Adrián a su espalda. Morales se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «Lo han apartado del caso. Esta visita no está autorizada». Su voz seguía siendo plana, constatando hechos. «Interesante». Morales no se dio la vuelta. Salió y cerró la puerta tras de sí. Había perdido este asalto. Y no solo lo había perdido, había sido humillado. Sentado en su coche al pie de la torre de cristal, Morales apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Una rabia impotente bullía en su pecho, pero no tenía salida. Repasaba mentalmente la conversación una y otra vez, cada palabra de Adrián, cada entonación, o más bien, la ausencia de ella.
Y entonces una idea lo iluminó. En aquel mundo perfectamente construido y lógico había una anomalía, la mujer del carrito. Morales sacó su libreta del bolsillo y encontró la página con las notas del interrogatorio. Allí estaba. A las 21:51, una mujer con un carrito de bebé pasó por la acera. Modelo del carrito: Pec Perego, color azul oscuro. El bebé dormía. ¿Para qué incluir ese detalle en la declaración? No afectaba al curso de los acontecimientos. No demostraba la culpabilidad de Sánchez. Era simplemente ruido de fondo. Para una máquina, para un hombre cámara, era ruido informativo. Debería haberlo filtrado, a menos que ese detalle hubiera sido añadido a propósito. ¿Con qué fin? ¿Para dar un toque de humanidad al testimonio? ¿Para hacerlo más creíble? El primer hilo del que tirar, el primer posible fallo en el sistema. Morales arrancó el motor. El coche tosió antes de ponerse en marcha. Tenía una pista. Frágil, casi invisible, pero la tenía. Al día siguiente, Morales regresó a aquel barrio dormitorio. Los grises bloques de 9 pisos se alineaban en hileras, idénticos, como soldados en un desfile. El patio estaba embarrado por la lluvia del día anterior, pero ahora él no era nadie allí. Ya no podía sacar una placa, dar una orden, exigir. Para los vecinos, era solo un anciano sospechoso con una gabardina gastada que hacía preguntas extrañas. Morales se acercó a un banco donde estaban sentadas 3 ancianas con pañuelos en la cabeza. Hablaban del funeral de alguien, pero enmudecieron al verlo llegar. «Buenos días. ¿Vieron por aquí a una mujer con un carrito de bebé? Anteayer por la noche». Las ancianas se miraron entre sí. Una de ellas, la más corpulenta, lo escrutó con desconfianza. «Muchos como usted vienen por aquí», dijo arrastrando las palabras. «Yo no. ¿Y qué es lo que quiere? Necesito encontrar a esa mujer. Es importante. Dígaselo al policía del barrio». «Yo...» Pero ellas ya se habían dado la vuelta, reanudando ostentosamente su conversación. Morales sintió cómo se cerraban no solo las puertas, sino también los rostros de la gente. Había perdido su principal herramienta, la autoridad que le confería su placa. Hora tras hora, recorrió metódicamente un patio tras otro. Mostraba la fotografía de Víctor Sánchez, la que le habían hecho al detenerlo. Preguntaba por la mujer del carrito. En todas partes chocaba contra un muro. El conserje del tercer portal. No sé nada. Un hombre que paseaba a su perro. No es asunto mío. La dependienta del kiosco. Pregunte al policía del barrio. La gente tenía miedo, desconfiaba, no quería problemas. Aquel barrio vivía según sus propias leyes. Los forasteros no eran bienvenidos. Al atardecer, Morales llegó a un parque infantil. Había varias madres jóvenes sentadas, meciendo carritos, charlando entre ellas. Se acercó, intentó preguntar. Las mujeres callaron, agarraron sus carritos y se fueron, lanzándole miradas asustadas. Morales se quedó solo en el parque. Los columpios chirriaban con el viento. Empezaba a dudar de sí mismo. ¿Y si de verdad estaba buscando 3 pies al gato? ¿Y si nunca hubo una mujer con un carrito? El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Morales contestó. ¿El inspector Morales? Una voz de mujer, temblorosa por las lágrimas contenidas. Sí. Soy Isabel Sánchez, la mujer de Víctor. Tomó aire, una inspiración convulsa, ahogada. Me dieron su número. Me dijeron que es usted un hombre honrado. Morales guardó silencio, esperando. Se lo suplico. La voz se le quebró. Él no pudo ser. A Víctor le gusta beber. Es un tonto, pero no es un asesino. Lo van a encerrar y no sobrevivirá. Es débil. Lo destrozarán ahí dentro. Las palabras brotaban a borbotones, atropelladas, desesperadas. Por lo que más quiera, ayúdeme. Tenemos una hija de 8 años. Llora todas las noches. No entiende por qué su padre no está. Aquellas palabras golpearon a Morales con más fuerza que cualquier orden de Vargas. El caso dejó de ser un rompecabezas. Ahora tenía un rostro. El rostro de una mujer que lloraba. El rostro de una niña de 8 años. Mientras escuchaba el relato entrecortado de Isabel Sánchez, Morales levantó la vista hacia el edificio de la comisaría. Por la puerta principal salía Javier Reyes, joven, pulcro, con un traje caro. En la mano, una abultada carpeta. El caso 812. Su caso. Reyes vio a alguien en un coche que pasaba. Sonrió, una sonrisa ancha y satisfecha. Saludó con la mano.
Aquella escena, un fotograma de una mala película, fijó definitivamente la posición de Morales. Él estaba en el arcén, él era el pasado. Y el futuro, sonriente, se subía a su coche reluciente y se marchaba a impartir justicia. «Yo lo intentaré», dijo Morales con voz ronca al teléfono. Colgó. El móvil le pesaba en la mano. Estaba sentado solo en su coche, a la sombra del edificio de la comisaría. La lluvia volvía a caer y las gotas golpeaban el techo. En un platillo de la balanza, las súplicas de Isabel Sánchez y su propia intuición. En el otro, todo el poder del sistema. Vargas, Reyes. El testigo perfecto, Adrián Vega. Ya no le quedaba nada. La cinta robada, que ahora parecía inútil, y una terquedad que ya le había costado su carrera. Morales arrancó el motor. El coche tosió con desgana, como compartiendo sus dudas. Pero él ya no dudaba. Condujo sin rumbo fijo, hacia adelante. Los limpiaparabrisas barrían la lluvia del cristal. Ya no actuaba contra las reglas, actuaba contra todos. Pedro Morales estaba sentado en su cocina, envuelto en una nube de humo de tabaco. Sobre la mesa, una botella de brandy vacía y un cenicero frío, abarrotado de colillas. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía, pero para él, el sueño se había convertido en un lujo inalcanzable. La investigación estaba muerta, y él era un cadáver andante. Sus dedos buscaron mecánicamente otro cigarrillo. El humo se le clavó en los pulmones, quemándole la garganta. Miraba a través de la ventana de la cocina las luces de la noche, desdibujadas por el velo de la lluvia. Y de repente, en medio de aquel vacío denso y asfixiante, una idea prendió como una chispa. La mujer del carrito. El detalle que había considerado ruido informativo, superfluo, innecesario en el cuadro perfectamente calibrado del testimonio de Adrián. Pero en el mundo de Adrián Vega no existía el ruido. Cada detalle era una variable en una ecuación. Morales se levantó de un salto. La silla cayó al suelo con estrépito, pero no le prestó atención. Si esa mujer no existió, Adrián era un mentiroso. Si existió, era un testigo vivo que podría haber notado algo que no encajaba en la imagen perfecta. Aquella frágil hipótesis se convirtió en su salvavidas, el único hilo al que podía aferrarse antes de hundirse del todo. Un bar sucio, en un semisótano a las afueras de la ciudad, olía a resaca, a cerveza barata y a secretos ajenos. El letrero de neón sobre la entrada parpadeaba de forma intermitente, dibujando jeroglíficos sin sentido en la oscuridad. Morales bajó los resbaladizos escalones. Dentro reinaba una penumbra cortada por unas pocas lámparas. En una mesa del rincón más alejado estaba sentado el Cojo, un hombre seco y fibroso de unos 60 años, con ojos astutos y manos surcadas de cicatrices. Morales se sentó en la silla de enfrente. En silencio, depositó sobre la mesa un grueso fajo de billetes, casi todo lo que le quedaba en la cuenta. El Cojo enarcó las cejas, pero no tocó el dinero. «Necesito 2 cosas», dijo Morales, y su voz sonó inusualmente firme. «Primero, revuelve toda la vida de Adrián Vega. Trabaja en una gran corporación tecnológica, vive en el complejo residencial Espectro. Busca cualquier trapo sucio, cualquier anomalía. Deudas, drogas, mujeres, hombres, me da igual. Hasta las multas de la biblioteca». El Cojo asintió y sacó una libreta gastada. «Segundo, encuéntrame a una mujer con un carrito de bebé. Estuvo cerca del número 3 de la calle de los Olmos aquella noche. Usa a toda tu gente, llama a las viejas de los bancos, a las dependientas, a los conserjes. Alguien tiene que recordarla. ¿Y si no existió?». Morales lo miró directamente a los ojos. «Entonces sabré que no existió. Necesito la verdad, sea cual sea». El Cojo recogió el dinero de la mesa en silencio y lo guardó en su chaqueta raída. «Unos 5 días, quizá una semana. Tienes 3 días». No era solo un pago, era la última apuesta de Morales. El tiempo se convirtió en una masa viscosa y densa. Morales dejó de distinguir los días de las noches. Se fundieron en una amalgama gris en la que su único punto de referencia era su viejo reloj mecánico en la muñeca. Comía por inercia, la tortilla se le quedaba fría en el plato, el pan se endurecía sobre la mesa. Bebía té cargado que no le calentaba, fumaba hasta que le dolían los pulmones. No conseguía dormir.
Yacía en la oscuridad de su dormitorio, mirando el techo surcado por las franjas de luz de las farolas. Ante sus ojos aparecían los rostros: el impasible de Adrián Vega, el acosado de Víctor Sánchez, el suplicante de su mujer, Isabel. El dolor de espalda se volvió insoportable. La ciática se aferraba a cada movimiento, obligándolo a caminar encorvado, como un anciano. Tomaba pastillas a puñados, pero no le hacían efecto. Cada llamada de teléfono lo hacía sobresaltarse, el corazón se le subía a la garganta y el pulso le martillaba con furia en las sienes. Pero pasó un día, 2, 3. Silencio. No era solo espera, era una lenta autodestrucción. Lo había apostado todo, y ahora su vida era una larga pausa antes del veredicto final. El teléfono sonó en mitad de la noche. Morales descolgó el auricular, sin haberse despertado del todo. «Inspector». La voz de El Cojo sonaba apagada y culpable. «He cogido tu dinero para nada». Algo dentro del pecho de Morales se rompió. «Habla». Sobre Vega, nada, limpio como el agua destilada. Nació en una ciudad universitaria, estudió en la Politécnica con matrícula de honor, trabaja para un pez gordo en una multinacional, sueldo de más de 10,000 al mes, ni una historia turbia, ni deudas, ni multas, ni siquiera de aparcamiento. Llama a sus padres por video una vez al mes. Ambos son catedráticos. Vive solo. Ni mujeres, ni hombres. Ni siquiera tiene amigos. Morales escuchaba en silencio. El auricular en su mano se volvió pesado como una piedra. Y la tía del carrito. El Cojo hizo una pausa. Se la ha tragado la tierra. Mis chicos juran que esa noche no había extraños en ese patio, y todos los vecinos estaban en casa por la lluvia. Ningún conserje la vio. Ninguna vieja en los bancos. Silencio. «Inspector, ¿sigues ahí?» «Sí», respondió Morales con voz ronca. «Gracias por el trabajo». Colgó el teléfono. La esperanza que lo había mantenido a flote durante los últimos 3 días se hizo añicos. Por la mañana, Morales se sentó a la mesa y sacó una agenda de teléfonos gastada. Las páginas estaban amarillentas y la letra de algunas anotaciones era casi ilegible. Encontró el nombre que buscaba: Valerio Costa, un viejo amigo que trabajaba en instituciones penitenciarias. Le costó marcar el número, le temblaban los dedos. «Valerio, soy Pedro Morales». Al otro lado de la línea hubo un silencio y luego una voz de sorpresa. «¿Pedro? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor?» Morales tragó saliva. El orgullo le oprimía la garganta, pero lo superó. «Necesito un favor. Uno grande». La conversación duró 15 minutos. Morales suplicó, apeló a viejas deudas, usó los restos de su antigua autoridad. «Solo necesito mirarlo a los ojos», dijo al final. 5 minutos. Extraoficialmente. Valerio suspiró. «Joder, Pedro, me estás metiendo en un lío». «Lo sé». Otra larga pausa. «Mañana, a las 2 de la tarde. Ni una palabra a nadie». Tenía que ver con sus propios ojos al hombre cuya vida iba a salvar o a destruir definitivamente. Necesitaba ese último empujón para saber si merecía la pena continuar aquella lucha desesperada. El centro de detención preventiva lo recibió con olor a lejía, a rancho barato y a miedo. Morales caminaba por el pasillo detrás de un funcionario. Las paredes estaban pintadas de un verde sucio y la pintura se había desconchado, dejando ver el hormigón gris. A lo lejos, alguien gritaba con voz histérica, pero el grito se cortó de repente. La sala de visitas era pequeña y sofocante. Una mesa metálica, 2 sillas, un cristal opaco y arañado en medio. Una reja dividía el espacio en 2. Morales se sentó. Esperó. La puerta del otro lado se abrió de golpe. Trajeron a Sánchez. A Morales le costó reconocerlo. En lugar de un hombre corpulento de mediana edad, vio una sombra. Ojos hundidos, tez terrosa, manos temblorosas. Un moratón bajo el ojo derecho. El pelo sucio y apelmazado. Sánchez se sentó lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. Levantó la vista hacia Morales. En sus ojos había una desolación tan universal que al inspector se le cortó la respiración. «¿Por qué?», movió los labios Sánchez sin emitir sonido. En esa única palabra residía todo el dolor y la perplejidad de un hombre aplastado por una fuerza que no comprendía. «Creo que es inocente», dijo Morales en voz baja a través del altavoz metálico. «Intento ayudar». Aquellas palabras tuvieron el efecto de una descarga eléctrica en Sánchez.
Su apatía se transformó al instante en furia. Se puso en pie de un salto. Los ojos se le inyectaron en sangre. Su rostro se desfiguró. ¿Ayudar?, graznó, y su voz se rompió en un chillido. ¿Dónde estabas cuando me molían a palos en el sótano? Cuando me obligaban a firmar. Se abalanzó sobre la reja que lo separaba. La sacudió con una fuerza animal. El metal retumbó. «Estáis todos en el mismo saco. Todos. Tú, ese jefe tuyo, el fiscal. Me habéis devorado vivo». Sánchez metió las manos entre los barrotes. Sus dedos se aferraron al cuello de la gabardina de Morales. Una presa mortal. Tiró de él, aplastándole la cara contra los fríos barrotes. «¡Mírame, cabrón!», gritó, y su saliva le salpicó el rostro a Morales. «Grábate mi cara. Cuando me ahorque en la celda, que sepas que has sido tú quien me ha matado». Morales intentó liberarse, pero el agarre era férreo. Miró a los ojos de Sánchez, enloquecidos, desesperados, y no sintió rabia, sino un terror helado. El terror ante aquella desesperación total y absoluta. Irrumpieron los guardias, 3 de ellos. Redujeron a Sánchez, lo apartaron de la reja. Él se debatía, gritando algo ininteligible. Lo último que vio Morales fue aquel rostro desfigurado por el dolor mientras lo arrastraban por el pasillo. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Morales se quedó de pie en el pasillo de la cárcel, aturdido. En su gabardina, las marcas de los dedos de Sánchez, huellas sucias. En su alma, una herida igual de desgarrada. Había tocado fondo. Había perdido en todos los frentes. No solo no había encontrado pruebas, sino que había llevado a un hombre inocente al límite. Regresó a casa en piloto automático. La carretera estaba borrosa por la lluvia y por las lágrimas que no se permitía derramar. El apartamento lo recibió con silencio y olor a abandono. Se sirvió un vaso lleno de brandy. Se lo bebió de un trago. La garganta le ardió, pero el dolor físico atenuó el del alma. Otro vaso. Y otro más. En su desesperación etílica, rebuscó en el bolsillo interior de su gabardina. Sacó la cinta de video del interrogatorio de Adrián Vega. Era todo lo que tenía. Una burla. El fantasma de su derrota. Metió la cinta en un viejo reproductor de video. El aparato chirrió, protestando. En la pantalla apareció el rostro frío y simétrico de Adrián Vega. Morales observaba sin esperar ya nada. Solo para no quedarse en completo silencio, la voz monótona llenó la habitación. Hora. 21 horas y 47 minutos. El sujeto, en adelante, el sospechoso, salió del portal. El alcohol adormecía el dolor, pero liberaba a su mente de la búsqueda desesperada de pistas. Y de repente, Morales vio algo distinto. No vio a un hombre, vio un algoritmo perfecto. La postura era impecable, las manos entrelazadas, el ángulo de inclinación de la cabeza inalterable, el ritmo del habla perfecto. Sin pausas, sin titubeos, sin suspiros. La estructura de las frases, ideal. Sujeto, verbo, predicado. Precisión matemática. Y entonces lo atravesó una idea, deslumbrante en su simplicidad. Todo este tiempo había intentado forzar el sistema con la llave equivocada. Morales se levantó tan bruscamente que la silla cayó con estrépito. Lo había entendido. Había estado buscando un error en el testimonio, un error humano, una mentira. Un olvido, una percepción distorsionada. Pero una máquina no comete esos errores. Comete otros. Paradojas lógicas, fallos en el código, preguntas para las que su algoritmo no está programado. Buscar a la mujer del carrito había sido tan estúpido como buscar sentimientos en un procesador de textos. Él había estado jugando al ajedrez y Adrián Vega al Go. Eran juegos con reglas distintas. Caminó por la habitación, sus pensamientos agitándose hasta formar una nueva imagen. Adrián Vega no era un mentiroso, era un sistema, y los sistemas se pueden hackear, pero no con fuerza bruta, sino con una paradoja. Por primera vez en muchos días, algo parecido a una sonrisa iluminó el rostro de Morales. La sonrisa salvaje y depredadora de un cazador que por fin ha entendido cómo acorralar a su presa. Ya no buscaría hechos, crearía una paradoja. Le haría una pregunta que estuviera fuera del sistema de coordenadas de Adrián. Una pregunta basada no en la memoria, sino en la empatía. No en lo que se puede ver, sino en lo que se puede sentir. Agarró su vieja libreta. Su mano ya no temblaba. Trazó con seguridad las palabras sobre la página.
¿De qué color eran los ojos del bebé en el carrito? La pregunta sobre los detalles era su especialidad. Pero este era un detalle especial. Adrián había visto al bebé. Lo había registrado como un dato. El bebé dormía. Pero el color de los ojos de un niño dormido no se puede ver. Para responder tendría que mentir, y Adrián no mentía. O admitir la limitación de su percepción, lo que supondría una grieta en su fachada perfecta. O revelar la verdadera naturaleza de su presencia allí aquella noche. El juego había comenzado de nuevo, pero ahora bajo sus reglas. El despacho del coronel Vargas parecía más frío de lo habitual. Pedro Morales estaba de pie frente a la pulida mesa sobre la que descansaba un documento. Su orden de despido. Su apellido estaba impreso en negrita, como un epitafio. Vargas estaba sentado en su sillón de cuero, con los dedos entrelazados sobre el pecho. Su rostro era impasible, su voz carente de emoción, la de un juez leyendo un veredicto. Te doy una última oportunidad, Pedro. Firma la baja voluntaria y olvidaremos este incidente. Una salida limpia, jubilación, cartas de recomendación. Hizo una pausa. Si te obstinas, te irás expedientado, con deshonor, sin pensión, marcado para siempre. Morales miró a su jefe, su traje caro, sus ojos cansados, la postura tensa de un hombre que siempre espera una puñalada por la espalda. No vio a un tirano, vio un engranaje en el sistema, aterrorizado por un posible fallo. Morales negó con la cabeza, lenta, casi imperceptiblemente. No. Vargas cerró los ojos, suspiró. Entonces, a día de hoy, está suspendido. Mañana ven a por tus cosas. Morales se dio la vuelta y salió. Estaba acorralado, pero no vencido. La lluvia lo recibió en la calle, fría y penetrante. Se subió a su viejo coche. Las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. El motor tosió antes de arrancar. Condujo hacia la casa de Adrián Vega. Era su última incursión. No tenía un plan B, solo una pregunta. Una teoría, frágil como una telaraña. Se sentía como un artificiero que camina hacia una bomba, sabiendo que solo tiene un intento. Un error no significaría simplemente el fracaso. Significará su aniquilación total y definitiva como persona y como profesional. La puerta del apartamento de Adrián se abrió al instante. Morales se quedó en el umbral. Toda su apariencia gritaba rendición. La gabardina mojada y arrugada, los hombros caídos, la mirada apagada. Adrián Vega lo observó con sus ojos gris claro, imperturbables, analíticos. Inspector Morales, constató. Inesperado. ¿Puedo pasar? Adrián se apartó en silencio. Morales entró y se dejó caer pesadamente en un sillón blanco. Su gabardina mojada dejó una mancha oscura en la tapicería impecable. Tenía usted razón, Adrián. Su voz sonaba ronca, cansada. He perdido. Hizo una pausa. Sacó de su maletín una carpeta con copias del expediente. Esta mañana me han enseñado mi orden de despido. El caso de Víctor Sánchez ya se está preparando para ir a juicio. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro. Solo quería echarle un último vistazo. Entender en qué me equivoqué tanto. Era una jugada brillante. Estaba creando para Adrián la ilusión de una victoria total e incondicional. Adrián Vega se sentó frente a él. Su postura era perfectamente recta. Sus manos descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Observaba a Morales con la curiosidad distante de un científico que examina una muestra interesante bajo el microscopio. La amenaza había desaparecido. Se permitió relajarse un poco. El sistema resultó ser más resistente de lo que usted suponía, dijo Adrián con voz plana. Morales asintió, hojeando los papeles. Sus dedos se deslizaban lentamente por las páginas. Sabe, Adrián, he trabajado toda mi vida con la memoria, con los testimonios de los testigos. Y he aprendido una cosa. La memoria no es una cámara de fotos. Distorsiona, rellena los huecos, añade detalles que no existieron. Levantó la vista. Pero su memoria es diferente. Registra los datos con la precisión de una máquina. Es un don poco común. Adrián inclinó ligeramente la cabeza, analizando el cumplido. La memoria eidética es el resultado de una configuración neuronal específica. No es un don, es una particularidad de la arquitectura. Pero incluso el sistema más perfecto tiene sus márgenes de error, continuó Morales. Fallos del sistema, variables imprevistas. No acusaba, planteaba hipótesis.
Adrián, halagado por tal atención a su intelecto, entró en el diálogo. Cualquier sistema tiene desviaciones admisibles. La cuestión es si son críticas para el funcionamiento del conjunto. ¿Y el factor humano? Morales se reclinó en el respaldo. Las emociones, los prejuicios, el miedo. Las emociones son algoritmos contraproducentes, vestigios del pasado evolutivo. Reducen la precisión en el procesamiento de datos. Era una conversación entre dos mentes, pero una de ellas estaba tendiendo una trampa. Morales pasó lentamente las hojas del acta del interrogatorio. Sus movimientos eran pausados, casi somnolientos. Aquí, dijo, señalando una línea. La mujer del carrito. Es asombroso cómo recordó hasta el color de la manta. Hizo una pausa. Estuve pensando. Es solo por curiosidad, ya no tiene importancia. Su voz sonaba indiferente, como si pensara en voz alta. ¿De qué color eran los ojos del bebé en el carrito? La pregunta flotó en el espacio entre ellos, silenciosa, casi imperceptible, pero apuntaba directamente al corazón del sistema de Adrián. Se hizo el silencio. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban tratando, el programa perfecto falló. La mirada de Adrián Vega se desenfocó durante una milésima de segundo. No buscaba una respuesta, buscaba un protocolo, un algoritmo para responder a una pregunta que estaba fuera de su competencia. Una pregunta sobre emociones, sobre algo que no era un hecho. El bebé dormía, tenía los ojos cerrados, era imposible determinar el color. No duró más de un segundo, pero para Morales, ese segundo se alargó una eternidad. Contuvo la respiración, esperó. Vio aquel fallo microscópico y su corazón se detuvo, triunfante. Tenía razón. Pero Adrián no se rompió. En lugar de eso, hizo algo impredecible. En su rostro apareció la sombra de una emoción que Morales identificó como respeto. Interesante pregunta, dijo Adrián con voz neutra. Miró a Morales directamente a los ojos. Esa variable no existe en mi sistema. No lo vi. Hizo una pausa. Pero, inspector, mientras usted buscaba lo que no estaba, no se dio cuenta de lo que sí estaba. Cogió la tableta de Morales, donde estaba abierta la fotografía de la hebilla del cinturón de Sánchez. Con 2 dedos, amplió la imagen. Mire, no el arañazo, sino dentro de él. Morales se inclinó hacia la pantalla. Con el máximo aumento, en lo más profundo del arañazo, vio lo que cualquier peritaje estándar habría pasado por alto. 2 letras minúsculas, casi fundidas con el metal. A.P. Andrés Pérez. Las iniciales del contable asesinado, Ibarra. Fue como una descarga eléctrica para Morales. Todo se puso patas arriba. Sánchez era culpable. El arañazo no era casual. Era una marca de la lucha. El cinturón de Sánchez se había enganchado en la hebilla del de Ibarra, grabando sus iniciales. Y Adrián lo había sabido todo el tiempo. Morales se reclinó en el sillón, aturdido. Miró a Adrián y no vio a un testigo, ni a un mentiroso, ni a un asesino. Vio a un arquitecto, un constructor de la realidad. Adrián le había dado al sistema el cebo perfecto, un culpable cuya culpabilidad se podía demostrar, pero había ocultado el hecho clave e irrefutable para ver si el sistema lo encontraba por sí mismo. No estaba poniendo a prueba la memoria, estaba poniendo a prueba la inteligencia, y Morales era el único que había superado la prueba. No había encontrado la prueba. Con su pregunta ilógica, humana, había obligado al experimentador a reconocerlo como un igual y a mostrarle la clave. ¿Por qué?, preguntó Morales con voz ronca. Adrián lo miró con su fijeza imperturbable. Porque hizo la pregunta correcta, no sobre los hechos, sobre los huecos en los hechos. Inclinó ligeramente la cabeza. El sistema no ve lo que no está, pero usted vio la ausencia como un dato. Quería comprobar si el sistema de justicia era capaz de funcionar basándose en un testimonio perfecto. La voz de Adrián permaneció plana. Resultó que no. Acepta los datos como verdad sin analizar si están completos. Hizo una pausa. Usted fue el único que no buscó un error en los datos, sino un error en su interpretación. Al salir del apartamento de Adrián, Morales sintió una extraña ligereza. Seguía lloviendo, pero ya no se daba cuenta. Había perdido la batalla contra Vargas, pero había ganado la guerra por sí mismo.
Su fe en la intuición, en la psicología, en que el ser humano es más complejo que cualquier sistema, había resultado ser cierta. Era su victoria personal y silenciosa, una que nadie, excepto él y Adrián, entendería jamás. No solo había resuelto un caso, se había asomado tras el telón de una realidad construida por una mente genial y aterradora. Al día siguiente, Morales depositó en silencio sobre la mesa de Vargas un informe y la foto impresa de la hebilla con las iniciales rodeadas en rojo. Vargas miró la fotografía durante un largo rato. Luego, a Morales. En sus ojos había una mezcla de conmoción, incredulidad y miedo. No entendía cómo lo había conseguido Morales. ¿De dónde había salido esa prueba que el peritaje había pasado por alto? Pero entendía otra cosa. Ante él no tenía a un simple viejo testarudo. Tenía a una fuerza que debía tener en cuenta. Vargas cogió el teléfono en silencio. «Anule la orden de despido de Morales», dijo al auricular. «Sí, inmediatamente». Colgó. Miró a Morales. «¿Cómo lo encontraste?» Morales no respondió. Se limitó a asentir y salió del despacho. El sistema que casi lo había devorado se veía obligado a retroceder. Una semana después, cuando las aguas se calmaron, Morales se cruzó por casualidad con Adrián Vega en el pasillo de la comisaría. Adrián había acudido a prestar declaración adicional sobre el detalle encontrado. Se detuvieron. A su alrededor, la gente iba y venía. Inspectores, agentes, secretarios, pero entre ellos se creó un vacío de silencio. Se miraron a los ojos. En aquella mirada estaba todo. Reconocimiento, respeto, comprensión. Dos mentes de universos distintos que por un instante se habían visto. Luego, cada uno siguió su camino. Morales entró en su despacho, se sentó en su vieja silla hundida, contempló su lugar de trabajo, la libreta gastada, la taza vacía, una pila de casos nuevos. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal. Él ganó su experimento, y yo, el mío. Lástima que los premios nos los dieran en universos diferentes. Abrió los ojos, cogió su libreta. Sobre la mesa había un nuevo expediente, la desaparición de una persona en la zona industrial. Abrió la libreta por una página en blanco. El bolígrafo arañó el papel. Un nuevo caso comenzaba. La lluvia continuaba, la ciudad vivía. Y Pedro Morales hacía lo que mejor sabía hacer, buscar la verdad donde otros solo veían hechos.